En los últimos días de su vida, Tito Jackson, conocido durante mucho tiempo como el hermano tranquilo y con los pies en la tierra de la dinastía Jackson, rompió décadas de silencio. No se lo podía creer. Solía llorar. Solía venir a nosotros y llorar. No puedo creer lo que estáis intentando hacerme. Y lo que reveló sobre Michael Jackson sacudió el cuidadosamente gestionado legado de la familia. Me hace sentir muy mal porque Michael es probablemente una de las personas más diferentes. Durante años, Tito había mantenido sus pensamientos en secreto, sin hablar nunca públicamente sobre la verdad detrás del meteórico ascenso de su hermano Michael. Cada centavo en su cuenta, si se sentía lo suficientemente mal por ti. Pero justo antes de fallecer, se sinceró por fin, revelando un secreto largamente enterrado que nadie vio venir. Los últimos días de Tito, en los días previos a su fallecimiento, Tito Jackson parecía más pensativo que nunca. Conocido como la columna vertebral de la familia Jackson, Tito rara vez había aparecido en los titulares ni había buscado el centro de atención. Pero sus allegados notaron un cambio en su actitud al entrar en sus últimos días. Estaba pensativo, reflexivo, y cargaba con el peso de una historia que nunca había contado del todo. Una de sus últimas apariciones públicas fue profundamente simbólica. Tito había volado a Múnich, Alemania, para visitar un monumento en memoria de su hermano menor, Michael Jackson. El lugar del homenaje, situado cerca del Hotel Bayerischer Hof, se ha convertido en un lugar sagrado para los fans de Michael, lleno de velas, flores y fotos. Aunque Tito ya lo había visitado antes, esta vez era diferente. Los testigos lo describieron de pie y en silencio durante varios minutos, aparentemente perdido en sus pensamientos mientras miraba las imágenes de su difunto hermano. El rey del pop, la cara más famosa de la familia, no estaba allí para un evento de prensa o publicidad. No hubo entrevistas ni cámaras, solo Tito, mirando fijamente una foto de Michael a tamaño natural, como si los años se estuvieran derritiendo, y él estaba de vuelta en Gary, Indiana, con sus hermanos, ensayando canciones en una estrecha sala de estar. Según amigos de la familia, Tito había estado inusualmente callado en las semanas previas a su fallecimiento, pero cuando hablaba, lo hacía con un propósito. Se sinceró con sus hijos sobre los primeros días de los Jackson 5, compartiendo recuerdos de intensos ensayos, la dura disciplina de su padre Joe y el momento en que se dieron cuenta de que la fama lo había cambiado todo. Aunque la mayoría de las historias de la familia se centraban en el ascenso de Michael, las reflexiones de Tito dejaban entrever algo más personal. Había empezado a hablar de una verdad que se había guardado durante décadas. Aunque se reía al recordar sus días en la Motown, también se ponía sombrío al hablar de las decisiones familiares que lo cambiaron todo. Había una pesadez en sus palabras, como si quisiera dejar las cosas claras compartiendo con el mundo un secreto sobre Michael Jackson que nunca se había contado públicamente. A medida que Tito se abría, quedaba claro que su historia no se refería solo a Michael, sino a todos ellos. Las decisiones, la presión, los momentos de gloria y de arrepentimiento eran compartidos. Sus recuerdos volvían al lugar donde empezó todo, no con la fama o la polémica, sino con 5 hermanos persiguiendo el mismo sueño. Hermanos y compañeros de banda, The Jackson 5 Foundation. Antes del Moonwalk, las giras mundiales y los gritos de millones de personas, había una pequeña casa en el 2300 de Jackson Street, en Gary, Indiana, y dentro de esa casa había un sueño compartido que no pertenecía a un solo niño, sino a un grupo de hermanos con hambre de algo más. Los Jackson 5 no empezaron en un estudio, sino en el diminuto salón de aquella modesta casa, donde 5 chicos aprendieron a armonizar sus voces y a coordinar sus pasos bajo la estricta pero visionaria mirada de su padre, Joe Jackson. Pero detrás del meteórico ascenso de esta banda familiar, había un hermano cuya presencia rara vez acaparaba titulares, aunque su ritmo constante lo hacía todo posible. Era Tito Jackson. Tito era el tercer hijo varón de los Jackson, y aunque sus hermanos mayores Jackie y Jermaine eran más vocales, y Michael se convertiría más tarde en la estrella indiscutible, la fuerza de Tito residía en algo diferente. Era la mano tranquila en la guitarra y el ritmo constante tras el flash. Cuando rompió accidentalmente una cuerda de la guitarra de su padre, en lugar de recibir un castigo, dejó atónito a Joe con lo bien que sabía tocar. Ese momento fue el principio. Joe compró a sus hijos sus propios instrumentos
y empezó a dar forma a la primera versión de lo que se convertiría en The Jackson 5. Desde el principio, cada hermano tenía un papel claro. Jackie era el showman, Jermaine era el líder de voz suave, Marlon aportaba energía, Michael era el más joven, pero algo en él destacaba ya entonces. Y Tito era el ancla. Como guitarrista rítmico, estructuró el sonido que arrasaría en Motown y luego en todo el mundo. Pero él no anhelaba el centro de atención y nunca persiguió el solo. En lugar de eso, se centró en mantener la música firme y el grupo con los pies en la tierra. Sus primeras actuaciones no fueron glamurosas. Tocaban en concursos de talentos, clubes locales y en cualquier lugar donde Joe pudiera contratarlos. Los hermanos ensayaban durante horas todos los días, obligados a repetir pasos de baile y armonías hasta que se convertían en algo natural. Y en esas largas sesiones de ensayo, se cocinaba a fuego lento una competición silenciosa, aunque entonces nadie hablaba de ella. Al principio, era Jermaine quien ocupaba el centro del escenario. Su voz era madura y pulida, estaba seguro de sí mismo, y tenía los primeros ingredientes de una estrella. En esas primeras audiciones de Motown, a menudo era presentado como el líder del grupo. Pero el pequeño, vibrante y lleno de alma, Michael empezó a llamar más la atención. El público se inclinaba cuando cantaba. Su voz cruda y explosiva empezó a eclipsar al resto. Y poco a poco, el sueño empezó a cambiar. Tito vio cómo se desarrollaba todo. Al principio, no con amargura, sino con conciencia. El grupo había empezado en igualdad de condiciones, pero algo había cambiado. Los ejecutivos de Motown ahora querían a Michael al frente y en el centro. Lo que antes era un sueño colectivo empezó a convertirse en un foco de atención con un solo nombre debajo. Y aunque la familia estaba orgullosa, había preguntas que ninguno se hacía en voz alta. ¿Y si todo el grupo hubiera seguido siendo una unidad, en lugar de lanzar a un hermano a la órbita? Eran pensamientos que Tito llevaba en silencio. En el escenario, sonreía y tocaba. Pero fuera del escenario, vio cómo la dinámica familiar cambiaba bajo el peso de la creciente fama de Michael. Cada día era más complicado ver cómo un sueño compartido por 5 hermanos se convertía en el destino de una persona. Todo empezó poco a poco. Un proyecto en solitario, una actuación excepcional, un cambio de enfoque cada vez. El equilibrio estaba cambiando, y Michael se adentraba en un mundo que ninguno de ellos podría haber imaginado. El ascenso de Michael empezó con un ritmo disco funk, bajo un suave falsete, y una voz que hacía que la gente se detuviera a escuchar. Off the Wall fue el primer paso de Michael Jackson lejos del redil familiar. Y aunque nadie podría haber predicho lo que vendría después, la escritura ya estaba en la pared. El segundo varón más joven de los Jackson ya no era solo el más destacado del grupo. Se estaba convirtiendo en algo más, una fuerza que el mundo de la música nunca había visto antes. A finales de la década de 1970, los Jackson, como se llamaban ahora tras abandonar la Motown, seguían actuando juntos. Tito rasgueaba la guitarra con su excelencia habitual. Jermaine se separaba ocasionalmente para realizar proyectos en solitario, y Jackie, Marlon y Randy hacían lo que podían para que el grupo siguiera adelante. Pero incluso entonces, los susurros habían empezado a convertirse en titulares. Michael ya no era solo el líder, era la estrella. Off the Wall, publicado en 1979, vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Canciones como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You revelaron a un Michael más maduro. A los 21 años era hábil, elegante y había nacido para ser el centro de atención en solitario. Sus hermanos le animaban, felices por la fama extra que aportaba a la familia. Después llegó Thriller. En 1982, todo cambió. Thriller no solo batió récords, sino que los arrasó. Se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con más de 70 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El moonwalk de Michael durante el especial Motown 25 se convirtió en un momento icónico de la historia de la televisión. Billie Jean encabezó las listas de éxitos. Beat It fusionó el pop y el rock como pocos lo habían conseguido. Y Thriller, con su rompedor video musical, cambió para siempre la forma de comercializar la música. Con un solo álbum, Michael Jackson había pasado de prodigio a fenómeno, y mientras él se lanzaba al estrellato, su familia, los mismos hermanos que una vez habían sido iguales en un sueño compartido,
empezaron a desvanecerse en un segundo plano. Los Jackson ya no eran vistos como un grupo. Eran el pasado de Michael, Tito, que había estado ahí desde el principio, construyendo los cimientos de lo que el mundo veía ahora como la marca Michael Jackson. Se convirtió de repente en un personaje de fondo en la historia de su propia familia, y los medios de comunicación se alimentaron de ello. En las portadas de las revistas ya no aparecían los Jackson 5 ni los Jackson. Solo aparecía Michael. Los programas de entrevistas, las ceremonias de entrega de premios, incluso las entrevistas con otros hermanos, de alguna manera siempre volvían a una persona, Michael. No es que el resto de la familia dejara de trabajar. En esta época, Jermaine Jackson publicó varios álbumes en solitario. Jackie y Marlon también estaban activos en la industria. El propio Tito se dedicó a la música e incluso formó su propia familia musical. Los fans que descubrieron a Michael durante las épocas de Thriller o Bad a menudo ni siquiera sabían que procedía de una banda. Consideraban a los Jackson 5 su grupo de acompañamiento, no una banda de cantantes individualmente buenos, y poco a poco empezó a formarse una división. Michael orbitaba en torno a un mundo que nadie más podía tocar, y mientras millones bailaban al ritmo de su música, vitoreaban sus actuaciones y observaban con asombro cómo transformaba la cultura pop, Tito se limitaba a mirar, solidario, pero en silencio. La familia había soñado junta alguna vez, pero ahora solo uno de ellos se había convertido en rey, y los reyes proyectan largas sombras. Entre bastidores, la fama de Michael empezó a hacer tanto daño como bien. Celos, luchas y silencio. La fama no solo brilla, llega. Y en la familia Jackson, nadie lo sintió más que los hermanos que ayudaron a construir el escenario en el que ahora Michael se encontraba solo. Mientras su estrella se disparaba y los focos que una vez pertenecieron a 5 se reducían lentamente a 1. Y detrás de los brillantes vídeos musicales y las apariciones en las galas de premios, la familia Jackson se esforzaba en silencio bajo una carga que pocos entendían. ¿Qué ocurre ahora que el sueño compartido se ha convertido en el dominio de un solo hombre? Los informes internos a lo largo de los años han pintado un cuadro de fricción, especialmente entre los hermanos. Públicamente, los Jackson permanecían unidos, pero en privado había grietas en los cimientos. Varios medios de comunicación citaron a una fuente familiar que afirmaba que Tito y sus hermanos estaban locos de celos por el éxito en solitario de Michael, para Tito Jackson. El cambio fue especialmente difícil. Nunca había buscado el protagonismo como otros, pero se había volcado durante décadas en el éxito de la familia, desde tocar la guitarra rítmica hasta ayudar a mantener unido al grupo en los momentos difíciles. El papel de Tito siempre había sido constante, aunque no llamativo, y ahora, esa constancia se confundía con invisibilidad. El infame estilo de crianza de Joseph Jackson echó más leña al fuego. Aunque los Jackson ya eran adultos, su padre Joe no había cambiado nada. Joe siempre había sido conocido como una figura controladora, y su enfoque de amor duro a menudo abrió brechas entre sus hijos. Era estricto, exigente e implacable. Un informe de los medios de comunicación sugirió que Tito estaba especialmente dolido por un comentario de Joe a principios de la década de 2000. Al parecer, Joe había dicho algo despectivo sobre que los otros hermanos estaban celosos de Michael, y esto no hizo más que aumentar su resentimiento hacia su hermano. El informe procede de una fuente familiar que afirma que un día se oyó a Joe Jackson sermonear a sus hijos Jackie y Tito delante de su madre Catherine. Les dijo: «Estáis todos sentados esperando a Michael, esperando a que el dueño de la tienda de caramelos abra la caja fuerte y os haga ricos. El problema es que sois unos vagos. Nunca trabajasteis tanto como Michael. Por eso no quiere hacer nada con vosotros». Para Tito, no era solo un insulto. Fue una reescritura de la historia. La presión de apoyar públicamente a Michael, mientras veían en silencio cómo sus propias carreras se desvanecían, era un doloroso acto de equilibrio. Y ahora su padre se lo restregaba por la cara como si no hubieran construido juntos la familia y creado la plataforma de lanzamiento desde la que despegó Michael. Al parecer, esta declaración de su padre hizo que Tito se sintiera como si él y el resto de la familia fueran desechables. Sin embargo, todo el tiempo, Tito nunca arremetió. Se quedó en silencio durante años, incluso después de la muerte de Michael. Pero el silencio no es paz.
A menudo es una celda de contención para emociones demasiado complejas para expresarlas. Y a medida que pasaban los años, el peso de ser olvidado y visto, solo como el hermano de Michael, empezó a pesar sobre los hombros de Tito. Y ese silencio estaba a punto de romperse, porque Tito apenas habló públicamente de Michael hasta sus últimos días. Mientras los titulares de los tabloides perseguían a los hermanos más francos y difundían las explosivas disputas entre Michael y el resto de la familia, Tito mantenía las distancias, no de sus hermanos, sino del ruido. No hizo comentarios públicos y evitó el frenesí de los medios de comunicación, especialmente de las conversaciones que podrían ahondar las grietas en un vínculo familiar ya de por sí frágil. Sin embargo, a pesar de su talento, Tito nunca persiguió los focos como algunos de sus hermanos. Se contentaba con dejar que la música hablara por sí misma. Su carácter tranquilo también se extendía a los asuntos familiares. A medida que crecía la fama de Michael Jackson, aumentaba la distancia entre él y el resto de la familia. Michael se sentía a menudo incomprendido por sus hermanos. Una vez le dijo a Oprah en 1993 que se sentía aislado incluso de niño. A lo largo de los años, los desacuerdos sobre negocios, dinero y control salieron a la luz pública. En la infame celebración del 30 aniversario de 2001, Michael insistió en un estricto control del escenario y mantuvo a sus hermanos a distancia. Hubo largos periodos en los que la comunicación entre Michael y su familia fue tensa o inexistente. En medio de todo ello, Tito se ganó otro tipo de reputación, la de pacificador. Los conocedores de la familia a menudo lo describían como el que intentaba aliviar las tensiones entre Michael y su padre Joe, o entre Michael y Jermaine, que, en un momento dado, incluso lanzaron una canción en 1991 titulada Word to the Bad. Muchos interpretaron esta canción como una crítica pública a Michael. Fue Tito quien instó a la calma y aconsejó la paz. No avivó las llamas, sino que intentó sofocarlas. Algunos especularon que Tito guardó silencio sobre Michael no solo por amor, sino también por una complicada mezcla de respeto y arrepentimiento. Respeto por lo que Michael había logrado. Arrepentimiento, tal vez, por no haber dicho más en momentos en que las cosas podrían haber sido diferentes y en que los puentes aún eran reparables. Pero el silencio solo puede durar un tiempo, y a medida que Tito se acercaba a sus últimos días, empezó a hablar del peso que había soportado y de la verdad que había detrás de la hermandad. El secreto familiar revelado. En los días previos a su muerte, Tito Jackson habló y reveló el secreto sobre Michael Jackson que había estado guardando durante décadas. Según una fuente de confianza cercana a los Jackson, Tito confesó en voz baja algo que se había susurrado durante mucho tiempo, pero que nunca se había confirmado. Michael no debía ser la estrella revelación. Ese papel estaba destinado a otra persona, Jermaine Jackson. Fue una confesión sorprendente. Jermaine había sido originalmente el elegido para la grandeza en solitario. Berry Gordy, el poderoso fundador de Motown, vio algo en él. Tanto es así, que cuando los Jackson 5 dejaron Motown por Epic Records en 1975, Jermaine no se fue con ellos. Se quedó al lado de Gordy para lanzar una carrera en solitario que muchos creyeron que sería el próximo gran éxito. Y por un tiempo, lo fue. Jermaine tenía éxitos. Tenía toda la maquinaria de Motown detrás de él. Incluso se casó con la hija de Gordy. Pero entonces Michael explotó. Después de Off the Wall y Thriller, de repente no había familia Jackson. Ahora solo existía Michael Jackson. El cambio fue brutal y rápido. Aunque la carrera en solitario de Jermaine era respetable, ahora era algo secundario. El resto de los hermanos estaban condenados para siempre a ser figuras de fondo para el fenómeno que era el rey del pop. Y a puerta cerrada, Escocia. En esos momentos de tranquilidad antes de su muerte, Tito admitió que la familia había visto el ascenso de Michael no solo con orgullo, sino con dolor. Una fuente interna dijo al National Examiner que Michael pudo haberlos saboteado a todos, pero especialmente a Jermaine. Michael recibió mucha ayuda con el timing, pero Jermaine era el que debía ser la superestrella. Se quedó en Motown bajo el ala de Barry. Él era el creador de éxitos, el creador de estrellas, y Jermaine debería haber sido la estrella. Michael tuvo suerte y consiguió todo lo que sus hermanos nunca conseguirían. No se trataba solo de música, se trataba de cómo los focos de un hermano proyectaban lentamente sombras sobre todos los demás. Y como en la historia bíblica de José,
El éxito de Michael provocó los celos de sus hermanos mayores, incluso de Tito y Jackie. No se trataba solo de amargura, ya que esta venía de un desamor. Eran hombres que habían construido juntos la marca Jackson, solo para ser dejados atrás por el mismo legado que ayudaron a crear. Y no se trataba solo de rivalidad entre hermanos. Su padre, Joseph Jackson, echó leña al fuego burlándose de Tito y Jackie por no igualar la ética de trabajo de Michael. Sus palabras calaron hondo y los hermanos nunca lo olvidaron. Además, el distanciamiento de Michael de la familia, debido a las presiones de la fama, no le granjeó precisamente el cariño de sus hermanos. Los celos entre ellos eran tan reales que, en el apogeo de la fama de Michael Jackson, los hermanos se guardaban tanto rencor que olvidaron lo que es realmente el amor. Tito siempre había sido el más callado entre bastidores. Pero cerca del final, quiso que se supiera la verdad sobre Michael Jackson, no por maldad, sino quizá por la necesidad de que por fin se supiera, para demostrar que la familia Jackson nunca fue cosa de un solo hombre, sino de un sueño compartido por hermanos. Y el ascenso de un hermano a la fama divina acabó por destrozarlo todo. Las últimas reflexiones de Tito sobre el legado de Michael, la confesión de Tito de que Jermaine era el que estaba preparado para el estrellato, sacudió el mito de la dinastía Jackson. Pero lo que vino después ofreció algo mucho más humano. Fue una mirada al corazón de un hombre que pasó la mayor parte de su vida a la sombra de la grandeza y finalmente hizo las paces con ella. La muerte de Michael Jackson en 2009 fue el terremoto que obligó a la familia a enfrentarse a los celos y al conflicto entre ellos. Para Tito fue especialmente duro. A pesar de cualquier resentimiento persistente, se mantuvo firme junto a sus hermanos durante el funeral de Michael, televisado en todo el mundo. No dijo mucho, pero su presencia lo decía todo. En las entrevistas posteriores al funeral, Tito eligió cuidadosamente sus palabras. Se centraba en el genio de Michael, sus contribuciones a la música y lo mucho que quería a su familia, aunque ese amor se viera a menudo distanciado por la fama. Fuentes cercanas a la familia afirman que Tito asumió un papel más protector tras la muerte de Michael. Participó en entrevistas defendiendo el legado de Michael cuando el escrutinio público amenazaba con enterrarlo. Durante el acalorado debate público en torno a la salida de Neverland, Tito fue uno de los pocos hermanos que dio un paso al frente para calificar de falso el documental y defender el nombre de Michael. Michael amaba a los niños, pero nunca les hizo daño, dijo. Era un incomprendido. A puerta cerrada, fuentes de la familia revelan que la muerte de Michael provocó un cambio en Tito. Se volvió más reflexivo y más abierto sobre los altibajos de la familia. Otras bromas de la familia Tito. Jay, un viejo amigo de los Jackson, recordaba una conversación con Tito en la que le decía que solía preguntarse por qué no éramos Jermaine o yo. Pero al final, Michael llevaba algo que ellos no llevaban. Lo llevaba todo. Esa única declaración reveló más de lo que décadas de comunicados de prensa y entrevistas escenificadas podrían haber revelado jamás. Era la voz de un hombre que una vez había brillado bajo los focos, luego los había visto desvanecerse y que finalmente había aceptado esa realidad. Los últimos años de Tito estuvieron más marcados por la paz que por la amargura. Apoyó los proyectos de la familia Jackson y fue mentor de sus hijos en su propia banda, 3T. Siempre hablaba con cariño de Michael durante los homenajes y documentales de aniversario, mientras que en sus primeros años de vida pudo haber sentido el escozor de ser pasado por alto. Sus últimas apariciones públicas mostraron a un hombre que había dejado atrás el resentimiento y abrazado una verdad más amplia. Sí, el éxito de Michael había llegado a costa de su propia fama individual, pero también había elevado el nombre de los Jackson a un lugar que nadie podría haber imaginado cuando solo eran unos chicos ensayando en Gary, Indiana. Por eso, cuando Tito rompió por fin su silencio sobre Michael, no lo hizo desde la venganza, sino desde la comprensión. No estaba reescribiendo la historia. Simplemente estaba terminando su parte en ella. El impacto duradero de la confesión de Tito en la historia de la familia Jackson, la muerte de Tito Jackson en 2024, no solo marcó la pérdida de otro hermano Jackson, más bien, marcó el final de una era y la revelación de una verdad enterrada durante mucho tiempo bajo la fama y el silencio. Su confesión final conmocionó a muchos, pero en retrospectiva explica muchas cosas. Hoy,
El legado de la familia Jackson es brillante y lleno de moratones. Redefinieron la música, la raza y el entretenimiento. Pero también pagaron un alto precio por esa fama, sobre todo los hermanos que vivieron a la sombra del enorme éxito de Michael. Sin embargo, la revelación de Tito no resta valor al legado de Michael. En todo caso, le añade profundidad. Nos recuerda que los Jackson no eran solo un grupo musical, eran una familia, que navegaba por la ambición, la rivalidad y el amor bajo las luces más duras. Para los fans, la honestidad de Tito aportó algo que años de documentales y entrevistas no pudieron: claridad. Nos hizo ver a los hermanos Jackson no como meros bailarines de acompañamiento del genio de Michael, sino como hombres con sueños, decepciones y caminos propios que nunca exploraron del todo. Abrió la puerta a la comprensión de lo difícil que debió de ser sonreír en el escenario y sentirse invisible fuera de él. Tito dejó tras de sí un mensaje que, al parecer, compartió con amigos íntimos y que insinuó en entrevistas posteriores. El perdón mantiene unida a la familia. Quería que los fans recordaran lo bueno, que honraran la música de Michael, pero que no olvidaran a las personas que lo hicieron posible, los hermanos que construyeron el escenario en el que Michael acabó bailando solo. Sin duda, Tito habría querido más fama, más reconocimiento y más crédito por su papel en la historia. Pero al final, su mayor contribución puede haber sido su honestidad. Con una verdad dicha en su último capítulo, dio al mundo una imagen más completa del legado de Jackson. No era solo una historia de estrellato, sino una historia de sacrificio, silencio y, en última instancia, comprensión. Tito no solo reveló el pasado, sino que ayudó a reescribirlo con la verdad. ¿Qué opinas de la confesión final de Tito? Haznoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.